Hola, muy buenos días. Hoy voy a presentar un tema fundamental dentro de la literatura del siglo XX, el boom latinoamericano. Este fenómeno literario no fue simplemente un conjunto de escritores exitosos, sino una verdadera revolución cultural que llevó las voces de América Latina a un reconocimiento mundial y sin precedentes. En esta presentación vamos a conocer qué fue el boom, cuáles fueron sus características principales, a sus autores más representativos, las obras que lo impulsaron y el impacto que dejó tanto dentro como fuera del continente. Este grupo está formado por Ani Francesca Oces y Santiago Suárez Álvarez. Ahora vamos con el índice, que es cómo se parte las diapositivas, donde primero vamos a mirar qué fue, qué lo característica, los autores, las obras y el impacto y el contexto. ¿Qué fue el boom latinoamericano? El boom latinoamericano fue un movimiento literario que surgió principalmente entre las décadas de 1960 y 1970, aunque sus raíces pueden rastrearse desde la década de 1950. Se caracteriza por un grupo de escritores latinoamericanos jóvenes que logró una enorme difusión internacional gracias a la innovación de sus obras y al interés que despertaron en editoriales europeas y especialmente en España. Por primera vez, la literatura América Latina no solo se leía localmente, sino que se consumía de forma masiva en Europa, Estados Unidos y otros continentes. Fue un fenómeno cultural, editorial y comercial a la vez. Las obras empezaron a imprimirse en tirajes muy altos y a ser traducidas casi inmediatamente y a ocupar espacios destacados en revistas, periódicos y círculos intelectuales. En pocas palabras, el boom abrió las puertas del mundo a la narrativa latinoamericana y se transformó para siempre el panorama literario global. El boom latinoamericano se destacó por varias características que marcaron una ruptura con la literatura tradicional. Primero tenemos el uso del realismo mágico. Este estilo combina elementos fantásticos con escenas cotidianas, presentando lo extraordinario como algo normal. Fue una manera de expresar la riqueza cultural, histórica y simbólica del continente. Segundo, la experimentación con la estructura narrativa. Muchos autores abandonaron las historias lineales y jugaron con saltos temporales, perspectivas múltiples, capítulos alternados y finales ambiguos. Tercero, la multiplicidad de voces. Las novelas del boom no se limitan a un narrador. Integran diarios, cartas, monólogos interiores y voces contradictorias que amplían la visión del lector. Por último, los temas. Estas obras abordan cuestiones sociales y políticas como dictaduras, desigualdad, violencia y conflictos identitarios, pero también exploran temas filosóficos sobre la libertad, el destino y la naturaleza humana. Esta combinación de creatividad formal y profundidad temática hizo que estas obras fueran atractivas tanto como para lectores comunes como para críticos literarios. Autores representativos. Cuatro autores son considerados pilares del boom. Gabriel García Márquez de Colombia, autor de Cien años de soledad, figura esencial del realismo mágico, su obra captura la esencia y profunda del Caribe y de la identidad latinoamericana. Julio Cortázar, de Argentina, reconocido por su estilo lúdico, experimental y profundamente intelectual. Su novela Rayuela revolucionó la manera de leer la literatura. Carlos Fuentes de México, quien trabajó intensamente en temas como la integridad, la historia mexicana y el poder político. Mario Vargas Llosa, de Perú, autor de novelas críticas y complejas, con un fuerte enfoque en la psicología de los personajes y los conflictos sociales. Estos autores no solo escribieron obras innovadoras, sino que también formaron una red intelectual que intercambiaba ideas, debatía y se influenciaba mutuamente. Bien, y si hablamos de obras representativas del boom, tenemos algunos títulos esenciales como por ejemplo Cien años de soledad, publicada en 1967, la cual es considerada una de las novelas más importantes del siglo XX. La historia de la familia Buendía y del pueblo de Macondo se convirtió en un fenómeno mundial. También tenemos Rayuela, de Cortázar. Es una novela que puede leerse de varias maneras dependiendo del orden que elija el lector. Es una obra profundamente filosófica, experimental y poética. También tenemos La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Utiliza una estructura fragmentada, primera, segunda y tercera persona para narrar la vida de un hombre poderoso en México. Por último, La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, la cual expone la violencia y la corrupción en un colegio militar peruano. Esta novela fue un escándalo en su época, pero también un éxito rotundo.
Estas obras no solo fueron innovadoras, sino que consolidaron el prestigio internacional del boom. Impacto cultural. El impacto del boom latinoamericano fue enorme y se mantenía hasta hoy. En primer lugar, posiciona a América Latina en el mapa literario mundial. Antes del boom, los lectores internacionales conocían muy poco sobre la región. En segundo lugar, las obras se tradujeron a decenas de idiomas, fueron estudiadas en universidades y se convirtieron en referentes de la literatura universal. En tercer lugar, el boom inspiró nuevas generaciones de escritores que continuaron con la exploración del temas de identitarios, sociales y experimentales, como Isabel Allende, Roberto Bolaños y Elena. Finalmente, fortaleció la idea de una identidad cultural latinoamericana capaz de dialogar de igual a igual con otras tradiciones literarias del mundo. En general, el boom dejó una herencia literaria duradera y sigue siendo un punto de referente obligadas en el estudio de la literatura contemporánea. Bien, para entender por qué surgió el boom es importante analizar el contexto histórico. En las décadas de 1950 a 1970 fueron un periodo de profundos cambios y tensiones en América Latina. Golpes de Estado, dictaduras, movimientos estudiantiles, revoluciones, desigualdad social y conflictos armados. Estos hechos marcaron fuertemente a los escritores, quienes reflejaron esa realidad en sus obras desde nuevas perspectivas. Además, la Guerra Fría también jugó un papel importante. América Latina se convirtió en un territorio estratégico para Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que generó un clima político inestable y conflictivo. Por otro lado, las editoriales europeas comenzaron a interesarse por las obras latinoamericanas por su exotismo, su originalidad y su fuerza narrativa. En este ambiente de crisis, creatividad y globalización editorial, y también de necesidad de expresar una identidad propia, surge el boom como un movimiento literario único y transformador. En conclusión, el boom latinoamericano fue un giro histórico en la literatura mundial. Su mezcla de innovación formal, compromiso social y exploración identitaria convirtió a sus obras en clásicos contemporáneos. Gracias a este movimiento latinoamericano, no solo conquistó la atención del mundo, sino que redefinió las posibilidades de la novela moderna. Muchas gracias.